Muy buen día, buena tarde o buena noche para todos, según el momento en que estén realizando la visualización de este video. Les recuerdo que corresponde a la sesión número 7 de nuestro módulo de zonas portuarias, sesión que está siendo debidamente grabada con fines de cumplir con lo concretado en concertación académica, relacionado con las sesiones correspondientes a los días festivos que tenemos por calendario en este segundo ciclo del segundo semestre académico y que acorde a nuestra concertación, como les decía, se decidió que dichas sesiones se trabajaran de forma grabada para que de forma posterior cada uno de los estudiantes realizara la visualización de los contenidos y de igual forma realice las actividades que quedan planteadas en cada una de estas sesiones. Esta es nuestra última sesión que se trabajará de forma grabada y para posterior visualización, teniendo en cuenta que ya posterior a esta sesión quedaríamos pendientes solamente de la sesión número 8, sesión que va a ser destinada para nuestro último parcial o última prueba virtual a trabajar. De igual forma, aprovecho y les recuerdo que esta sesión número 8 que queda pendiente será o estará sujeta también a encuentro sincrónico con el ánimo de hacer nuestra retroalimentación final, una pequeña autoevaluación también sobre metodologías, qué tal les pareció el módulo, los contenidos, esta forma de trabajo y de igual forma pues tener el espacio correspondiente para la elaboración de el parcial o última prueba virtual que se desarrollará en el transcurso de dicha sesión el próximo lunes y que se tendrá pues de ese tiempo disponible para efectuar dicha evaluación allí en plataforma. Estaremos pendientes tanto en sesión como a través de nuestro grupo de WhatsApp de las inquietudes que se tengan, pero para que tengamos entonces muy claro que dicho parcial se realizará en tiempo de sesión, es decir, el próximo lunes de 6:30 a 8:30, posterior a nuestro ejercicio de retroalimentación y finalización o cierre de módulo. Así las cosas, entonces vamos a dar paso a nuestra sesión, nuestros contenidos del día de hoy, ya contenidos finales, como les decía, en cuanto a los temas que nos plantea el módulo. Tenemos entonces, en primer lugar, agradecerles a todos los que realizaron la segunda prueba virtual que estuvo disponible hasta el 15 de noviembre. Pueden verificar de igual forma en plataforma y en sistema Odin las notas definitivas de dicha actividad. El día de hoy, entonces, sesión número 7, estaremos hablando del nivel de competitividad de las zonas portuarias nacionales y la privatización como estrategia competitiva. Además de esto, dejaremos entonces, como ustedes ya lo saben y lo hemos manejado en las sesiones grabadas de forma previa, que deberán hacer entonces la visualización de este video, primero que todo. Segundo, realizar las actividades que quedan pendientes, que en este caso quedará pendiente entonces un foro, un último foro participativo, aprovechando una información que nos compartió el compañero Juan Pablo Román en nuestro grupo de estudio, en nuestro grupo de WhatsApp. Me permití tomar esa información que me pareció bastante relevante y acertada con nuestro tema de esta sesión en cuanto a la competitividad de las zonas portuarias marítimas. Supongo que ya ustedes a través del grupo pues realizaron la visualización de este contenido, pero aquí lo estamos replicando nuevamente y dejando entonces una solicitud para que cada uno de ustedes realice un comentario o aporte relacionado con las perspectivas de competitividad que pueda tener Colombia frente a los demás países de la región en relación con las oportunidades en materia logística y de comercio exterior que eventos como el que ya ustedes podrán evidenciar allí en el link y que está relacionado con lo ocurrido en el puerto de Cartagena, se pueda generar. Entonces, espero pues que puedan también realizar allí su correspondiente aporte. Va a estar disponible este foro hasta el 22 de noviembre. Como saben, hace parte de las actividades de seguimiento. Muy importante que desarrollen allí su correspondiente aporte o comentario.
Adicional a eso, se recomienda que realicen pues lectura de estos últimos temas también que vamos a desarrollar el día de hoy, que iniciamos incluso la sesión anterior, con el fin de que se tengan unos buenos fundamentos para nuestro último parcial. Y también se solicita dejar en el foro de consultas para el desarrollo del módulo, que nuevamente les recuerdo dónde está ubicado, aquí al inicio de nuestra plataforma en el área de recursos generales, foro de consultas para desarrollo del módulo. Allí cada uno de los estudiantes deberá hacer entonces un interrogante relacionado con los temas expuestos el día de hoy, y el cual será obviamente trabajado por su tutor con el ánimo de darles pues, la respuesta a dicho interrogante lo más pronto posible. Dicho esto, entonces, compañeros, vamos a dar paso a nuestros temas del día de hoy. Como les decía, competitividad en las zonas portuarias nacionales, que ya iniciamos con esto la sesión anterior, en la sesión número 6, y la privatización como estrategia competitiva, que fue el punto donde quedamos. Privatización como estrategia competitiva. Hablamos entonces de privatización, sobre todo en el tema portuario. Ya previamente habíamos hablado un poco de que la inversión en la parte de las zonas portuarias aéreas, incluso las zonas portuarias terrestres, viene un poco de capa caída hace ya varios años. No se presentan muchas inversiones generalizadas en estas zonas portuarias. Se han visto algunos focos de inversión importantes, ya lo hablábamos previamente. Zona portuaria aérea en Bogotá, Aeropuerto El Dorado puntualmente, Río Negro, el aeropuerto José María Córdoba, donde se han realizado también unas importantes inversiones. En nuestro caso, el aeropuerto de Matecaña, que tuvo una inversión interesante realizada en los últimos años, pero que ya aclaramos que está completamente enfocada hacia el tema de movilización de personas y muy poco lo planteado con respecto al tema de movilización de mercancías. Y en cuanto a las zonas portuarias terrestres, pues son zonas portuarias que realmente el tema de inversión impacta muy poco, y los gobiernos de turno no se han enfocado o no han enfocado sus esfuerzos a la inversión en estas zonas que realmente son muy relevantes para nuestro desarrollo competitivo en cuanto a la logística y al comercio exterior. Sin embargo, se siguen utilizando con una considerable frecuencia en el tema de mercancías y en el tema de personas, obviamente. Esperemos que los desarrollos allí se vean a futuro y que, como lo decía hace un rato, los gobiernos de turno pues se enfoquen en estas zonas que son tan importantes para el desarrollo competitivo del país. Hablamos entonces de la privatización como estrategia competitiva cuando el país, y ya lo habíamos hablado también al inicio de nuestro módulo, se involucra mucho más en el tema de la globalización, allá con esa ley de apertura económica en 1991, en el gobierno del señor César Gaviria Trujillo, y donde entonces Colombia da ese paso tan importante a la globalización, a entrar a mercados internacionales, a trabajar un poco más a fondo en el tema de comercio exterior, a permitir que tanto inversiones colombianas vayan al exterior como que inversiones extranjeras lleguen a Colombia. Y adicional a eso, entonces se enfocan bastante en la privatización de diferentes herramientas logísticas y de comercio exterior, como las zonas francas, como las zonas portuarias, y el establecimiento de diferentes figuras que permiten o ayudan a los intervinientes o a los usuarios de comercio exterior, como se les llaman ahora, para el desarrollo de sus procesos y obviamente para ser competitivos a nivel internacional. Ahora, cuando se aplica o se comienza a aplicar esta ley 1 de 1991, donde se establece que en los puertos marítimos y en las zonas portuarias se puede tener inversión tanto pública como privada. Entonces, se da un vuelco completo a esa visión que se tenía de los puertos y que lo hablamos al inicio de nuestro módulo, en cuanto a que eran unos
unas zonas dedicadas solamente a la carga y descarga de mercancía y ya está, no se presentaba un valor agregado, no se presentaban unos diferenciales o no se cumplían con los requerimientos que comenzaba a tener el mercado en ese momento y que año a año, al pasar del tiempo y al crecimiento, al ver el crecimiento de la operación como tal de comercio exterior, tanto exportación como importación, se dan cuenta estas zonas que entonces deben apostar un poco más hacia el crecimiento real de sus operaciones y de sus servicios, de esos servicios que le prestan a los diferentes usuarios, a los diferentes generadores de carga, y que allí es donde está el secreto del crecimiento puntual del comercio y de la competitividad en Colombia. Cuando se comienza a integrar estos capitales, tanto públicos como privados, y que ya con el pasar de los años son más fuertes los capitales privados en dichas zonas, como lo hemos venido hablando durante el transcurso de nuestro módulo y como lo hemos evidenciado también de pronto en algunos foros y con algunos temas que hemos tratado, esta inversión entonces se hace completamente relevante. Sin embargo, a pesar de que hemos tenido un gran crecimiento en cuanto a la inversión, en cuanto al desarrollo en los últimos 10, 15 años aproximadamente, todavía falta bastante. Todavía falta bastante en cuanto al crecimiento, en cuanto a esa inversión, en cuanto a la competitividad como tal, a visualización de competitividad del país frente al resto de países de la región, frente a países como Brasil, como México, como el mismo Panamá, quienes son líderes en el tema de inversión, obviamente por la magnitud de sus operaciones. Ya en una de las sesiones habíamos hablado de que claramente son países que están por encima en tema de competitividad y en tema de eficiencia logística, están por encima de Colombia. Obviamente tienen un desarrollo, ya hay unos años más adelante que nuestro crecimiento y con nuestro desarrollo. Sin embargo, no podemos descartar que estamos allí, estamos detrás de ellos. Es decir, solamente México, Brasil y Panamá están por encima de nosotros en tema de competitividad, en tema de inversión, en tema de crecimiento logístico. Entonces quiere decir que estamos bien enfocados, que a pesar de todos los inconvenientes que se han tenido, a pesar de lo que ya conocemos en tema de accesos a las diferentes zonas portuarias, seguimos entregando muy buenas soluciones o nos siguen entregando muy buenas soluciones con respecto a la competitividad logística, a las operaciones en las zonas portuarias, en las diferentes zonas portuarias, tanto marítimas como aéreas, también las terrestres, pero pues hay un gran enfoque en el tema de las zonas portuarias marítimas porque pues es nuestro mejor desarrollo, nuestro modo de transporte por excelencia en cuanto a la movilización de mercancías y obviamente una opción muy favorable versus el sistema de transporte aéreo, por ejemplo. Podemos decir entonces que esta inversión que se viene presentando y que, como les decía, en los últimos 10, 15 años ha sido considerable, podemos decir entonces que aún nos falta un poco más. Aún nos falta un poco más. En el tema de inversión, hay una proyección que viene trabajando tanto el Banco de Desarrollo de América Latina o para América Latina como la misma CEPAL en cuanto a estudios y a verificaciones de competitividad y de desarrollo, nos dicen que todavía falta más. Y el Banco de Desarrollo de América Latina es uno de los que más se está preocupando en esta parte y estima que la inversión, y para esto obviamente entidades como el Banco de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, como las diferentes entidades que están trabajando sobre el tema del desarrollo logístico en Colombia, los diferentes ministerios y demás, están buscando inversión constantemente, inversión privada para el desarrollo de estas zonas portuarias. Se han logrado algunas inversiones importantes, pero como les decía hace un momento, todavía falta. Todavía falta un poco más de inversión, todavía falta un poco más de desarrollo allí en este sentido para estar en los niveles que se encuentra México, Brasil y Panamá. Obviamente teniendo muy claras las tendencias de crecimiento de cada una de estas zonas o de cada uno de estos países y las posibilidades obviamente de movilización de mercancías que tiene cada uno de ellos. Pues México, un país mucho más grande, Brasil también el país más grande de Sudamérica, pues allí
hay una gran movilización de mercancías. Y Panamá por el desarrollo logístico que ya desde hace muchos años ha venido presentando y por ser el nodo más importante de movimiento de mercancías a nivel mundial. Se estima entonces que Colombia debería estar realizando una inversión aproximada en el corto plazo, tanto para la zona Caribe como para la zona Pacífica, una inversión aproximada o cercana a los 2.000 millones de dólares. Y pues dicha inversión obviamente no va a ser trabajada desde el sector público. Por obvias razones, porque ya conocemos que dentro del sector público se manejan una gran cantidad de situaciones y otros intereses que de pronto se desligan un poco de este objetivo de crecimiento competitivo y crecimiento logístico. Sin embargo, para eso está habilitada la inversión privada, que genera una gran competitividad y que entidades, como les decía, Banco de Desarrollo, ProColombia, los ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior, las diferentes cancillerías en los países donde podrán hacerse las gestiones correspondientes de inversión y obviamente el crecimiento en el tema de acuerdos comerciales, pues permitirán que otras inversiones extranjeras sigan llegando al país y promuevan el desarrollo de estas zonas portuarias. Ya lo hemos visto con inversiones españolas, inversiones portuguesas, inversiones chinas, una gran cantidad de inversiones extranjeras que han permitido estos crecimientos. Pero se estima entonces, como les digo, en el corto plazo, una inversión aproximada o cercana a los 2.000 millones de dólares y en el largo plazo una inversión estimada cercana a los 5.000 millones de dólares. Cuando hablamos del corto plazo, estamos hablando de un periodo cercano al 2030 aproximadamente, entre 2025 y 2030, y cuando hablamos del largo plazo, un periodo aproximado hasta el año 2040 en cuanto a estos montos de inversión y el desarrollo que se debería tener durante estos años, obviamente buscando un crecimiento en la movilización de contenedores, de carga, en las diferentes zonas portuarias y en las diferentes sociedades portuarias, que ya vimos varias de ellas y ya desarrollamos varias de ellas y trabajamos una buena cantidad de información de estas. Esto para decirles entonces que todavía falta mucho por invertir en Colombia y que es necesario entonces que estas inversiones se vean de forma muy rápida, por así decirlo, porque un corto plazo, cuando hablamos de un corto plazo y hablamos de 2025 a 2030, pues ya estamos a escasos 5 años de comenzar a evidenciar este crecimiento y estas inversiones. Por tal motivo, pues debe trabajarse fuertemente en esta parte, las diferentes entidades trabajarán en esta parte, tanto públicas como privadas, obviamente más enfocados hacia la parte privada, y entregarán entonces los resultados que se esperan puedan servir para que los diferentes usuarios entonces aprovechen estos beneficios y recordemos que esto apunta hacia lo que es el desarrollo de la competitividad, hacia lo que es el desarrollo de las diferentes cadenas de suministro, logísticas de abastecimiento, logísticas de distribución, todo esto enfocado en que el país sea competitivo, en que los productos que tienen los diferentes sectores del país sean altamente competitivos. Validemos entonces esta información que les comparto con respecto a la inversión, la necesidad de inversión, y también hablemos un poco de cómo está la situación en la región, porque no solamente es Colombia quien viene siendo competitivo. Hay diferentes países, como les decía, México, Brasil y Panamá encabezando la región. Cuando hablo de región, hablo de América Latina, donde sus inversiones son bien interesantes y para los próximos años, con el mismo ejemplo, tanto para el corto como el largo plazo, estos países entonces tienen una expectativa de inversión cercana a los 10.000 millones de dólares en el corto plazo. 10.000 millones de dólares. Si podemos hacer una relación entre lo que necesita Colombia en el corto plazo, cuando les hablaba de
estos aproximadamente 1.500 a 2.000 millones de dólares, y luego hablamos de México, Brasil y Panamá con una inversión aproximada de 10.000 millones de dólares en el corto plazo, pues allí ya evidenciamos que estos tres países continúan apostándole bastante, a pesar de que ya tienen un desarrollo y un terreno ganado en la inversión y en la privatización de estas zonas portuarias, continúan apostando bastante en el crecimiento en este sentido. Y ya se dieron cuenta que el crecimiento en estas zonas, el crecimiento en el desarrollo del comercio exterior, pues generará para estos países o seguirá generando para estos países un crecimiento económico interesante. En eso mismo debe pensar Colombia. También esos países estiman una inversión aproximada a los 45.000 millones de dólares en el largo plazo. Entonces tengamos en cuenta esas cifras, esperemos a ver cómo nos entregan la información en los próximos años en cuanto a las inversiones en estas zonas portuarias y qué desarrollos realmente hay. Sin embargo, no todo es malo, no todo es malo. Estas inversiones que se han venido trabajando en los últimos 10, 15 años han evidenciado un crecimiento, por tal motivo Colombia viene ubicándose allí entre los primeros 5 puestos de competitividad a nivel regional en cuanto al desarrollo de las zonas portuarias y las zonas logísticas relacionadas con el tema de comercio exterior. Y también se evidencia que Cartagena o las zonas portuarias del Caribe, para no dejar por fuera ninguna de estas otras zonas, las zonas portuarias del Caribe, de la región Caribe colombiana, han tenido un crecimiento constante en los últimos años e incluso han apalancado el crecimiento de una región como tal, porque se ha evidenciado que zonas como la de Centroamérica, el mismo Venezuela, eh, han perdido participación en los mercados mundiales y en los mercados de movimiento de mercancías internacionales. Entonces, los crecimientos que se han presentado en Colombia han sido interesantes, tanto así que han apalancado unas cifras a nivel general Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. De igual forma, es importante recalcar que a pesar de todo este crecimiento, y pueden ya notar que no estoy nombrando mucho la región pacífica, en el caso de Buenaventura, cuyo crecimiento lastimosamente no se ha presentado en los mismos niveles que se han presentado en la zona Caribe. Lastimosamente el puerto como tal, en las zonas portuarias allí en Buenaventura, no han tenido un buen crecimiento a pesar de haber tenido el ingreso de una sociedad portuaria como la de Agua Dulce en los últimos años, antes el ingreso de Terminal de Contenedores de Buenaventura, que han generado una sana competencia y una buena competencia a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, pero que lastimosamente las cifras de crecimiento no los han acompañado. Y también lo pudimos evidenciar allí en estas cifras que entregamos en sesiones previas en cuanto a la movilización de mercancía en los últimos años, donde se ve que la participación de Buenaventura ya no es la que se trabajaba como se trabajaba en años anteriores en cuanto a la importancia que tenía este puerto o estas zonas portuarias para el país. Ya se trasladó mucho hacia el norte del país, tanto la producción como la industria y demás, nuevas industrias, industrias que ya estaban y que se están trasladando hacia el norte del país y dejando un poco desatendida la zona sur y la zona pacífico del país en cuanto a la movilización de mercancías. Y prefiriendo también por temas de eficiencias, por temas de oportunidad en los negocios, por tema de costos y demás, las zonas portuarias hacia el norte del país o en la región Caribe que vienen pues con un desarrollo competitivo muy interesante. El módulo entonces nos presenta una información relevante en cuanto a las inversiones presentadas en los últimos 10 años, donde diferentes empresas internacionales han podido realizar sus inversiones en Colombia, como PSA International, como Container Terminal Service, con el tema de agua dulce en Buenaventura precisamente, y Southern Cross en la regional de Barranquilla, en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Y otras gran cantidad de empresas del exterior y también empresas o concesionarios en Colombia,
diferentes consorcios que se han unido para hacer inversiones importantes en estas zonas. Estas inversiones entonces se han enfocado en el crecimiento de diferentes zonas portuarias para ampliar un poco más la movilización, como ya les decía, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, en la región Caribe, Buenaventura. Inicialmente, cuando se evidencia el tema de la apertura económica, son las principales zonas portuarias que comienzan a trabajar en este sentido, comienzan a trabajar en la inversión privada, comienzan a trabajar en los desarrollos. En los primeros años, uno de los más beneficiados, Buenaventura. Lastimosamente, malas administraciones, temas de corrupción y demás dejan un poco mal parada esta zona portuaria, y luego por dichas situaciones y por evidenciarse tantos problemas, se comienza el crecimiento de las zonas portuarias en el Caribe colombiano. También en la parte de las zonas portuarias aéreas, como les decía, el aeropuerto El Dorado, muy beneficiado en este tema de inversiones extranjeras, y otros aeropuertos pues que han venido con un gran desarrollo, sin embargo, pues no tan fuerte como lo ha presentado el mismo aeropuerto El Dorado. Diferentes zonas portuarias han trabajado entonces en los crecimientos y en la inversión privada. Ya hemos visto las diferentes zonas, además de estas principales de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. Hemos visto otras zonas que son de alta relevancia, como Ciénaga, como Turbo, donde la movilización de mercancías también es muy relevante, y también la eficiencia de las operaciones es bien importante. La gran mayoría de inversiones también se han enfocado hacia un producto en particular o un grupo de productos en particular, cuando hablamos entonces de los productos mineroenergéticos y de los hidrocarburos. Pero sin embargo hay que rescatar ese buen manejo, esa posibilidad de inversión también en este sentido, y que han permitido pues que ese tipo de productos sigan siendo competitivos en el mercado. No hay que descartar su manejo. Sí se podría trabajar un poco más en otros sectores y en temas de exportaciones de productos no tradicionales, pero bueno, es un tema que ya hemos hablado bastante. ¿Qué falta? Como les decía, ya pues aquí el módulo nos entregaba una información un poco desactualizada. Yo ya los actualicé en cuanto a lo que hace falta para los próximos años, pero en algo sí concuerda esta información que nos entrega el módulo con los últimos informes que se han obtenido a través de tanto de la CEPAL como del Banco de Desarrollo, y es que todavía nos falta bastante en el tema de vías de acceso hacia las diferentes zonas portuarias. Falta mucho en el tema de accesos. Y de igual forma, a través de esos accesos, trabajar también en la multimodalidad, que ya también hemos venido hablando bastante de esa parte. El módulo aquí nos entrega entonces otra información relevante relacionada con las diferentes inversiones que ha tenido o que han tenido las zonas portuarias principales en el país. Nos habla en primera instancia de Buenaventura, como una de las zonas portuarias que ha tenido un crecimiento interesante, tanto la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, cuyo crecimiento no ha sido el óptimo en los últimos años. Sin embargo, sigue manejando una gran cantidad de carga, sobre todo carga de importación, carga que ingresa al país a través de este puerto, y que esto ha llevado también a que las vías obviamente se tengan que mejorar. Ya hemos tenido algunos resultados importantes en este sentido. Sin embargo, sigue faltando más desarrollo, sigue faltando obviamente que se refleje ese crecimiento, no solamente en la zona portuaria, sino en toda la afectación, tanto demográfica como social, como económica, de esa zona, del mismo Buenaventura, porque todavía falta bastante en ese sentido, y esto, a pesar de que, digamos, no se tome tan en cuenta, es muy relevante para poder tener claro cómo está afectando positiva o negativamente ese crecimiento de esas zonas portuarias.
Nos recalca nuevamente el tema de la ubicación estratégica. Sí, está muy bien ubicado en cuanto a los diferentes países de la región y de igual forma, de ubicación interna, si hablamos de ubicación interna, es un puerto que está muy bien ubicado en cuanto a temas de distribución de mercancía hacia las diferentes zonas del país. Obviamente hay que tener en cuenta unas consideraciones, como ya lo hemos hablado, en temas de las necesidades de los clientes, tanto de exportación como de importación, las condiciones de los mismos negocios, las condiciones de productos, las condiciones de las mismas operaciones para establecer qué tan benéfico o qué tan estratégico es o no la utilización de una zona portuaria como la de Buenaventura. Esto hace parte de todo lo que es el desarrollo logístico como tal. Allí entonces tenemos evidenciada esa inversión y además entonces eh, también tenemos claro que son 3 puertos los que tiene Buenaventura como tal. Vuelvo y lo repito: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal de Contenedores Tesehuen y Puerto de Agua Dulce. 3 opciones que se pueden trabajar bastante en cuanto a la privatización como estrategia competitiva. Ya 2 de ellos trabajan con inversión netamente privada, que son Tesehuen y Agua Dulce, y muy seguramente dentro de sus proyecciones para los próximos años ya está planteado un crecimiento enfocados obviamente en la movilización de más carga, de más contenedores y de optimizar eh, todos los servicios que ya tienen allí implementados estas zonas portuarias. Zona portuaria de Santa Marta, ya habíamos visto las características de este puerto previamente, no vamos a reiterar en ellos o en esas características. Eh, ya habíamos hablado de que una de las principales o uno de los principales productos que allí se movilizan es el carbón, y por tal motivo pues también la inversión que allí se recibe de las diferentes empresas que aprovechan esta infraestructura, pues obviamente hacen del puerto de Santa Marta uno de los puertos predilectos para la movilización de este tipo de producto, y también va generando entonces otras ventajas sobre diferentes puertos cercanos como Barranquilla y como Cartagena en cuanto a la especialización, que ya lo habíamos hablado también, la especialización del trabajo y la especialización en el manejo de algunos productos versus estos otros puertos, Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, cada uno de ellos se va especializando en lo que más movilizan, en donde ven ese diferenciador y allí presentan entonces sus opciones de servicio. Esta zona portuaria también ha tenido una gran cantidad de inversión privada, como les decía, a través de estas empresas y los diferentes consorcios de empresas que trabajan este tipo de productos, y ya otras empresas que se han interesado en el desarrollo de este puerto para contrarrestar un poco el crecimiento tanto de Barranquilla como de Cartagena. Ya habíamos hablado de una limitante importante y es la distribución del mismo puerto allí en esta zona, donde dificulta un poco la operación. Sin embargo, se entregan buenos resultados en cuanto a la movilización de carga. Encontramos también zona portuaria de Cartagena, ya lo habíamos hablado, lo tenemos allí en el foro con ese evento de los últimos días en cuanto a la llegada de un buque portacontenedores, uno de los más grandes del mundo, donde esto entonces deja en evidencia la buena práctica competitiva, la buena eficiencia que se tiene allí en un puerto como es Contecar más puntualmente, y que hace parte del grupo de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, y que entrega entonces soluciones eh, necesarias para todos los intervinientes. Y cuando hablo de todos los intervinientes, no hablo solamente de los usuarios de comercio exterior, exportadores e importadores. Miren que entonces ya intervienen también las líneas navieras interesadas en la utilización de estos puertos porque les permiten hacer o mejorar sus rutas, el tener tema de transbordos, el tener mejor manejo de mercancías, posibilidades de utilizar entonces otras estrategias de desarrollo de rutas y demás. Y esto es benéfico para el país como tal.
porque este desarrollo, este crecimiento, el que se dé a conocer este tipo de situaciones, entonces deja bien parado primero a la zona portuaria, luego al país en cuanto al tema de competitividad y genera alertas también en los diferentes países de la región para entonces validar qué es lo que está haciendo bien Colombia, replicarlo seguramente y pues obligar también a Colombia, a las diferentes zonas portuarias, a los diferentes inversores, a que sigan creciendo en ese modelo de competitividad, en ese modelo de crecimiento logístico y en esos modelos de inversión que ya se tienen planteados y que muy seguramente van a seguir creciendo en cuanto a lo que requiere Colombia. Habíamos hablado de Cartagena como una posible opción de desahogo para la operación de Panamá, donde ya muy pronto, o más cercano que tarde, más temprano que tarde, Panamá quedará corto en el tema de las operaciones y las diferentes líneas navieras, los diferentes operadores navieros buscarán entonces alternativas. Alternativas para el manejo logístico de sus operaciones y allí entonces va a estar encabezando esas opciones la zona portuaria de Cartagena. Y no solamente Cartagena, sino también Barranquilla y Santa Marta como otras opciones allí importantes. Encontramos también la zona portuaria de Barranquilla, ya las condiciones como tal las habíamos hablado previamente, habíamos hablado muy bien también de esta zona con diferentes certificaciones importantes y de reconocimiento allí a nivel internacional incluso. La posibilidad ahora del ingreso a través del río Magdalena de diferentes cantidades de mercancía y la posibilidad de que diferentes proyectos que se vienen trabajando ya en cuanto a la navegabilidad del río y a la posibilidad de utilizar el transporte fluvial como alternativa multimodal para tanto la salida como la entrada de mercancías al interior del país hacen de esta zona portuaria muy interesante para la inversión extranjera o para la inversión privada y para que el desarrollo se siga viendo. Y ya lo habíamos visto incluso en el foro anterior donde se hablaba bastante de estos desarrollos en la zona portuaria de Barranquilla y las posibilidades de la aplicación de la multimodalidad, que si bien ya se viene aplicando, todavía falta más desarrollo, como ya lo hemos venido hablando, y muy seguramente con esos desarrollos, incluso este puerto puede llegar a ser mucho más importante que el mismo Cartagena o acercarse bastante a lo que es Cartagena ahora. ¿Por qué? Porque recordemos que en Barranquilla y en esta zona aledaña hay mucha industrialización, incluso más que en Santa Marta y en Cartagena porque Santa Marta y Cartagena también explotan bastante lo que es el tema del turismo, entonces pueden dejar un poco de lado el tema de la industrialización, que la hay y muy buena también, pero Barranquilla está bastante enfocado en esta parte. Entonces allí puede ser un foco de interés muy importante para el tema del desarrollo. Nos dice el módulo, las inversiones apuntan a mejorar los estándares de calidad y de servicio, incrementar competitividad, productividad, responder a retos que se avecinan, los nuevos tratados de libre comercio y el incremento de la actividad comercial. Y esto no solamente es para Barranquilla, así lo está viendo Buenaventura, así lo está viendo Cartagena, así lo está viendo Santa Marta, e incluso así lo ven los otros puertos que por pequeños que parezcan, también están trabajando bastante en esto. Turbo, Ciénaga, los puertos en La Guajira, incluso los aeropuertos que vienen creciendo en la movilización de mercancías, incluso las zonas portuarias terrestres que no pueden dejar de lado el tema de la inversión para continuar mejorando el desarrollo comercial con los países vecinos, con Ecuador principalmente, con Venezuela, esperando que se restablezca un tema de estabilidad sociopolítica e incluso económica y que permita entonces reactivar una economía y un mercado tan interesante como es este, con el país hermano y que por tantos años fue uno de los principales o fue el cliente principal de Colombia en cuanto a los mercados internacionales. El módulo entonces aquí finaliza con la información en cuanto a la competitividad. Lo importante allí es identificar qué más nos falta para la competitividad. Ya lo hemos hablado bastante. Yo les solicito
como lo dejamos allí establecido en el área de actividades, y como se los estoy recalcando aquí, les solicito que hagan una lectura consciente de estos últimos temas de privatización. Allí vamos a encontrar, como les decía, una información un poco, eh, no puedo decir desactualizada, pero sí un poco trabajada en cuanto a la información de hace algunos años ya. Ya les compartí alguna información importante. Esto lo pueden buscar sin ningún inconveniente y verificar que la información que se les está entregando es la correcta. Hay diferente cantidad de informes, sobre todo en la parte de la CEPAL y del Banco de Desarrollo para América Latina, donde encontramos estos datos de inversión. No los quiero llenar de cifras y de datos y de informes, sino que más bien contextualizarlos en lo que ya hemos venido hablando durante todas nuestras sesiones previas. Me parece importante entonces que cada uno de ustedes, como les decía, realice la verificación de estos contenidos como para tener unos buenos recursos allí para el desarrollo de la última prueba. Igual ustedes saben ya cómo es el manejo de la prueba virtual como tal y la posibilidad que tienen de utilizar las diferentes herramientas para el desarrollo de las preguntas. Es importante también entonces recordarles las actividades que quedan disponibles, el foro, realizar la visualización y el reporte de visualización en el canal institucional, realizar la correspondiente pregunta o el interrogante a través del módulo, del foro, perdón, de consultas para el desarrollo del módulo. Y allí ya quedaríamos entonces al día con esta sesión, con los contenidos obviamente de todo nuestro módulo y esperando entonces que nos podamos encontrar en la próxima sesión del próximo lunes, el próximo lunes 23 de noviembre, para que demos entonces una correcta finalización a nuestro módulo como tal, la retroalimentación, como lo decía al inicio de esta sesión, o al inicio de esta grabación, mejor dicho, y esperar entonces qué comentarios se tienen a través de dicho encuentro sincrónico. Nuevamente entonces, compañeros, les agradezco. Una vez hayan hecho la visualización de este video y hayan hecho las correspondientes actividades, me puedan estar informando. Si tienen alguna duda, inquietud, pues ya saben que los canales de comunicación están debidamente habilitados: correo electrónico, grupo de WhatsApp, la misma plataforma como tal. Allí nos podemos estar comunicando. Espero entonces que tengan una muy buena semana, compañeros. Les estaré informando a través del correo electrónico la disponibilidad de este video, la disponibilidad de las diferentes actividades, y también les informaré los datos correspondientes para nuestro próximo encuentro sincrónico del 23 de noviembre, encuentro sincrónico final de este segundo semestre. Agradezco entonces a todos los compañeros su atención. Espero que puedan desarrollar las actividades propuestas y nos estaremos escuchando en la próxima y última sesión. Muchas gracias para todos y que tengan un excelente día, tarde o noche.